Bueno, vamos a empezar orando. Señor, muchas gracias por esta noche, Señor, que podemos reunirnos en tu nombre para meditar sobre tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dejado escrito, que nos es vida y también nos muestra cuánto nos amas tú, cuánto has hecho todo por nosotros, Señor. Queremos meditar en esta noche, en esta carta tan preciosa que tú nos das, Señor, y queremos que sea también de bendición para cada uno de nosotros y que pueda calar en nuestro corazón y que podamos dar fruto para tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues voy a compartir un PowerPoint que he hecho. A ver si me acuerdo cómo se compartía, es que casi siempre... A ver. Ahí va. Bueno, vosotros me decís si veis algo. Vale, perfecto. Bueno, pues en esta tarde vamos a ver primeramente una introducción acerca de esta epístola de Pablo a los Romanos y sobre todo quería hacer una introducción. Normalmente las introducciones no son muy largas, son más bien cortitas, pero en este caso, debido a la complejidad de esta epístola me ha parecido bien hacer una introducción bastante extensa para poneros delante con qué nos vamos a encontrar a lo largo de todos estos capítulos que vamos a tener en Romanos. Bueno, como introducción podemos empezar hablando acerca de la importancia de esta epístola. Si nosotros vemos a lo largo de la historia de la humanidad, la mayoría, o si no todos, los grandes avivamientos y reformas de la historia de la Iglesia han estado relacionados casi siempre directamente con esta carta a los romanos. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Aurelio Agustín en el 386 después de Cristo, que tras la lectura de un breve pasaje de Romanos, pues recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. O también tenemos el conocido Martín Lutero, que después de haber leído la expresión que Pablo utiliza diciendo la justicia de Dios, él pensaba que la justicia de Dios tenía que ver con juicio, con castigo y con todo este tipo de cosas relacionadas, pero se dio cuenta de que cuando Pablo habla de la justicia de Dios, vio que es la justicia que Dios ofrece para que el hombre pueda ser justificado. Y eso cambió de tal forma el panorama de su conocimiento y de cómo él entendía la Biblia, pues que ya podemos conocer todo lo que produjo, lo que vino después de Martín Lutero, ¿no? Tenemos también el caso de Juan Wesley, que también, atravesando por una confusión similar acerca del significado del Evangelio y se encontraba en la búsqueda de una experiencia genuina de salvación, leyendo un pasaje de Romanos, pues pudo, o escuchando a alguien que predicaba de Romanos, pues pudo llegar a entender el Evangelio y a entregarse a Cristo. Bien, no solamente vamos a ver la importancia de la epístola, también veremos un análisis temático, veremos el autor, lugar y tiempo en que se escribió, el propósito y un breve análisis de la carta, para que tengamos una idea así muy global de qué trata. Vale. Este PowerPoint lo dejaré en WhatsApp para que lo tengáis disponible. Bien, en cuanto al análisis, bueno, vemos, se me ha olvidado decir algo,
tenemos también varias opiniones de la Epístola de los Romanos de personas importantes, ¿no? Como por ejemplo Juan Calvino. Juan Calvino dice de Romanos que cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de las Escrituras. Romanos es una carta que hila muy fino y que ahonda mucho en el conocimiento de la palabra de Dios. También Martín Lutero dijo que Romanos es la parte central del Nuevo Testamento y el Evangelio más depurado. O William Tyndale, que es el famoso traductor de la Biblia del siglo XVI, pues escribió también que Romanos es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento y su más pura condensación del Evangelio, así como una luz y un camino que conduce a todo el conjunto de las Escrituras. Y más adelante dice, cuanto más se escudriña a fondo cosas cada vez más preciosas se hallan en él. Así que Romanos tiene esa doble cualidad, tiene si se lee superficialmente puedes conocer muchas cosas, pero también tiene la cualidad de poder ahondar y de poder descubrir cosas que normalmente no se suele uno dar cuenta. En cuanto al análisis temático de qué temas son de los que trata Romanos, vemos que Romanos es una epístola que cita muchísimo el Antiguo Testamento. Aparecen hasta 57 ocasiones en las que se cita el Antiguo Testamento y aparecen palabras claves como, por ejemplo, Dios, que aparece 154 veces, ley, Cristo, pecado, fe. Viendo las palabras claves, pues podemos hacernos una idea de cuáles son los temas principales que Pablo trata en esta epístola. También Romanos responde muchas preguntas acerca del hombre y de Dios. Aquí tengo una lista inmensa de preguntas que se tratan en Romanos, ¿no? Voy a decir algunas, por ejemplo, ¿cuáles son las buenas nuevas de Dios? ¿Jesús es Dios en realidad? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puede Dios enviar personas al infierno? ¿Por qué los hombres rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué hay religiones falsas e ídolos? ¿Cuál es el parámetro conforme al cual Dios condena a las personas? ¿Quién es un judío verdadero? ¿Cuán malvado es el hombre en sí mismo? ¿Cómo están relacionados todos los hombres espiritualmente con Adán y de qué manera los creyentes están relacionados espiritualmente con Jesucristo? ¿Cuál es la relación del cristiano con el pecado? ¿Qué hace el Espíritu Santo por un creyente? ¿Cómo pueden orar adecuadamente los cristianos? ¿Cómo debe ser la relación del cristiano con el mundo en general, con los no salvos, con otros cristianos y con el gobierno humano? Bueno, tengo aquí un montón de preguntas, ¿no? Entonces ya podéis hacer una idea de la cantidad de temas y de la cantidad de cosas que se pueden encontrar en Romanos. Además, Romanos es un libro que es también muy actual porque nos habla a nosotros hoy en día con el mismo efecto que también habló a los hombres del primer siglo. Por ejemplo, nos habla de aspectos morales como por ejemplo el adulterio, la fornicación, el odio, el homicidio, la mentira, la desobediencia civil. También habla sobre cuestiones intelectuales, enseñándonos que el hombre natural se confunde a causa de tener una mente reprobada. También habla en términos sociales, mostrándonos cómo debemos relacionarnos unas personas con otras. Nos habla también en términos psicológicos, indicándonos de dónde viene la verdadera libertad del hombre frente a la carga de la culpa cuando uno peca. Nos habla a nivel nacional, contándonos acerca del destino último de la tierra, acerca del futuro de Israel, también se nos dice. Nos habla en el área espiritual también, respondiendo a la desesperanza del hombre, ofreciendo también una esperanza para el futuro. Nos habla incluso hasta ecológicamente, enseñándonos acerca de la relación entre
dicho ecológicamente, no, teológicamente, ya me parecía muy raro. Nos habla teológicamente, ¿no? Enseñándonos acerca de la relación entre la carne y el espíritu. Pero sobre todo nos habla acerca de Dios con una profundidad increíble, ¿no? En cuanto al autor, pues bueno, como dice al comienzo de la epístola, es Pablo, es el que fue llamado originalmente Saulo en honor al primer rey de Israel, porque él también perteneció a la tribu de Benjamín, como dice en Filipenses 3:5. Y bueno, no sé, voy a comentar algo acerca de Pablo, aunque la mayoría de vosotros lo sabéis, pero también por las personas que escuchen este audio, pues que también puedan tener esta información. Entonces, Pablo fue una persona que nació en Tarso, era una ciudad próspera, que lo que actualmente hoy en día la moderna Turquía. Tarso en aquel tiempo era un centro de aprendizaje y de culturas griegas y era también donde había una de las 3 universidades más sobresalientes del Imperio Romano. Entonces Saulo pudo haber recibido allí su entrenamiento, así como en Jerusalén bajo la tutela del rabino Gamaliel, quien ya de paso decir que fue nieto de Hillel, que fue probablemente el rabino más famoso de todos los tiempos. Entonces, por lo tanto, vemos que Saulo fue educado en la literatura y en la filosofía griegas, así como en la ley rabínica más, digamos, más exquisita, ¿no? Fue educado en todo este tipo de conocimientos. Debido a que también su padre era ciudadano romano, pues también Saulo nació con esa ciudadanía, lo cual le dio también muy buenas circunstancias por llegar a poseer credenciales más altas que podían alcanzarse en aquel tiempo, tanto en la sociedad grecorromana como en la sociedad judía. También decir Pablo fue Saulo, antes de que se convirtiera, fue un legalista celoso, comprometido totalmente con la ley en todos sus detalles. Se sentía profundamente ofendido al ver que ese nuevo camino que estaba surgiendo, de esos cristianos que estaban surgiendo, pues se sentía ofendido por el hecho de que Jesús aspirara al título de Mesías, y entonces dedicó digamos, su esfuerzo a erradicar esta supuesta herejía, ¿no? Que desde su punto de vista era una herejía. Dice en Hechos 8:3 que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No contento con perseguir a los creyentes en Jerusalén y Judea, Saulo vino al sumo sacerdote y, como sabéis, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase hombres de este camino, que es como se le llamaba a los cristianos de aquella época, pues los trajese presos a Jerusalén. Entonces, yendo de camino a Damasco, pues fue cuando el Señor se le apareció a él, y fue cuando Saulo fue transformado de una manera maravillosa, ¿no? Él sometió completamente su vida a Cristo y vemos que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Claro, la gente, al ver que la gente no se fiaba de él, ¿no? Porque pensaban que era una trampa, ¿no? Pero su conversión fue verdadera y desde el principio empezó a predicar el Evangelio. Después de un periodo de 3 años en el que estuvo en Arabia y que se supone que ahí pudo tener conocimiento, revelación directa del Señor,
fue a Jerusalén, conoció a los demás apóstoles y los apóstoles finalmente reconocieron a Saulo como un creyente verdadero. Y entonces en poco tiempo empezó a predicar y a enseñar allí en aquel lugar. Ante asechanza le enviaron a Tarso y después Bernabé le trajo a Antioquía. Y entonces a partir de ahí es cuando ya empiezan sus viajes misioneros y donde la iglesia irá creciendo a partir de esa época. En cuanto al lugar y el tiempo en el que se escribió, pues vemos que Pablo hizo 3 viajes misioneros. Entonces, eso se describe en Hechos 13, del 4 al 21-17, y que después hizo un viaje a Roma para tener una audiencia ante el César. Entonces, en el tercer viaje que Pablo hizo, y que aquí muestro en la diapositiva, cuando él fue a Corinto, que es una ciudad portuaria bastante próspera, aunque también llena de mucha maldad y de mucho pecado, estaba en la provincia de Acaya, pues ahí es donde seguramente, probablemente, fue donde Pablo escribió la epístola a los romanos, dirigida a la gente que vivía en Roma. Si leemos Romanos 15, 26 al 28, ahí dice, ahí explica su intención de por qué le escribe a los romanos y de hecho Pablo tenía la intención de visitarlos por varios motivos que veremos más adelante. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? Pues por varias razones. Como veis ahí, en primer lugar, él había querido visitar la iglesia en Roma en muchas numerosas ocasiones, pero debido a que muchas personas necesitaban de él y muchas iglesias necesitaban también de él, pues no tuvo la ocasión de poder ir a Roma. Entonces, en Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él tenía el deseo de ver a los romanos con el fin de comunicarle algún don espiritual y a fin de que ellos pues también fueran confirmados. Los creyentes en la ciudad de Roma pues no habían recibido ese beneficio de la predicación y la enseñanza de los apóstoles. Esa era la diferencia que Pablo quería remediar por medio de su visita, de poder visitarlos allí y de darle un tiempo de instrucción, de animarlos en la fe y de que ellos pudieran crecer, ¿no? Porque parece ser que esa primera comunidad que surgió en Roma, pues probablemente fueran judíos que llegaron allí porque habían creído en Jerusalén y parece ser que el origen de los romanos no es como el origen de otras iglesias que tienen el fundamento de los apóstoles, ¿no? Tienen un inicio muy marcado por los apóstoles. En segundo lugar, pues Pablo también quería realizar una obra evangelística en ese lugar, en Roma, y por eso dice en Romanos 1:15, anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En tercer lugar, también Pablo quería visitar la iglesia en Roma por su propio beneficio. Dice en 1:12, Romanos 1:12, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, que él también pedía oración por él para que entre ellos pudieran ser confortados en la fe. Pablo anhelaba poder conocer a los creyentes en Roma y él quería que ellos le conocieran a fin de que pudiesen orar por él. Aunque la mayoría de ellos eran posiblemente desconocidos para el apóstol, pero él imploró casi al final de la carta, por ejemplo, en capítulo 15,
versículo 30-32, dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Así que él les pidió que orase también por ellos, por él. En cuarto lugar y último, pues la carta de Pablo a la iglesia en Roma era también, entre otras, una presentación que él hizo de sí mismo como apóstol, donde él expuso el evangelio que predicaba y enseñaba de tal manera que los creyentes en Roma tuvieran una completa confianza en su autoridad. Como veremos, Pablo no era alguien que se autoproclamó apóstol, ni nadie que enseñaba las cosas por su propia cuenta, sino que fue escogido por Dios para esa función en específico y iba con la autoridad de Dios. Además, también Dios le dio el evangelio que predicaba, y porque él no fue a ningún hombre a consultar a nadie, ¿no?, acerca de cuál era el evangelio, sino que fue el Señor mismo el que se lo reveló. Entonces vemos que cuando Pablo finalmente pudo llegar a Roma, pues fue a costa del gobierno romano, debido a su insistencia en que, siendo un ciudadano romano, fuera juzgado delante de César con respecto a las acusaciones que los judíos presentaban en contra de él, de los principales sacerdotes y los judíos de Jerusalén. Por lo tanto, al final él pudo visitar a los romanos, pero en un ministerio pues como prisionero. Pero vemos que pudo, si leemos por ejemplo Hechos, nos dice que estuvo en una casa, que pudo predicar el evangelio, enseñarlo de forma abierta, sin ningún impedimento, así que estamos seguros de que fue también una bendición. Muy bien, pues antes de empezar el capítulo 1 de Romanos, me gustaría también leeros. He encontrado un bosquejo bíblico de Romanos, y sobre todo para que veáis las grandes secciones de las que se compone la carta a los romanos. Una primera gran sección se compone de los capítulos del 1 al 8. En esta sección se habla acerca de lo que es la justificación por la fe y de las consecuencias que de ello se derivan. Otra gran sección va de los capítulos del 9 al 11, donde se puede ver, donde se habla sobre la exclusión temporal de los judíos y cómo el pueblo de Dios ha sido incluido, al pueblo de Dios ha sido incluido a los gentiles. Esta exclusión pues es temporal, no es definitiva, y habla acerca también de cómo Israel volverá a estar en la mirada de Dios. Y capítulos del 12 al 16, pues Pablo da unas exhortaciones prácticas y temas personales dirigidos a los santos en Roma. Bueno, por ahorrar tiempo voy a decir solamente un resumen muy resumido de lo que tratan los capítulos del 1 al 8, para que nos vayamos haciendo una idea de qué temas son de los que vamos a hablar en las futuras sesiones, si Dios quiere. Entonces lo voy a leer porque yo es que tampoco no puedo decirlo mejor. Creo que lo dice bastante bien. Dice, hablando de los capítulos del 1 al 8,
Dice, después de presentarse a sí mismo y exponer el tema de la carta, las buenas nuevas de que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe, Pablo procede a establecer el hecho de que todos los hombres son pecadores y necesitan ser justificados. Muestra que tanto los judíos como los gentiles están bajo el poder del pecado y por lo tanto son incapaces de guardar la ley. Consecuentemente, aparecen condenados ante Dios y necesitan un método de salvación diferente al basado en la obediencia personal. Pablo muestra después cómo Jesucristo hizo por el hombre pecador lo que el pecador no puede hacer por sí mismo, esto es, obrar una justicia perfecta, la cual le es dada, atribuida o imputada al pecador en el momento en que cree. Teniendo como base la justicia de Cristo, que obtiene por la fe, el pecador es declarado aceptable por Dios y por lo tanto es justificado, absuelto, declarado en buena relación con Dios. Después, el apóstol Pablo explica cómo, siendo justificado por la fe, el hombre, en lugar de vivir en pecado, vive una vida de frutos lógicos de obediencia a Dios. Únicamente aquellos que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, pueden encontrar las razones o motivos de amar y servir a Dios verdaderamente. Inmediatamente llama la atención sobre la función de la ley, mostrando que la misma revela y condena al pecado, pero que lo mismo que la ley no puede justificar al culpable, tampoco la ley puede satisfacer al creyente. El pecado permanece en el cristiano tanto tiempo como él mismo permanece en este mundo. Pablo cierra la sección mostrando que el creyente, no obstante, está rodeado de pecado y sufrimiento mientras vive. Está también poseído y ayudado por el Espíritu Santo, pues ha sido predestinado para la gloria y está perfecta y eternamente asegurado en Cristo, y nada en la creación entera puede separarle del amor de Dios. Así que básicamente este sería un resumen de los primeros 8 capítulos. Cuando tratemos los capítulos 9 y 10, si llegamos a estos capítulos, pues también os podría decir un resumen también acerca de cada uno de estos versículos. Os voy a dejar también en este PowerPoint un bosquejo donde se dice por partes cada una de las partes que iremos tratando. En principio, os dejo los capítulos del 1 al 8, por si queréis tener una idea así a vista de pájaro, qué temas son los que está tratando Pablo y ver las divisiones, ¿no? De una manera un poquito más gráfica. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el capítulo 1. Si nosotros hacemos un vistazo rápido a cualquier periódico o cualquier telediario de hoy en día, pues nos daremos cuenta de que en nuestro mundo la mayoría de las noticias son malas. Podemos ver toda clase de desastres y toda clase de problemas y de guerras y de pleitos y de muchísimas otras cosas malas, y nos damos cuenta de que los seres humanos pues nos encontramos bajo ese poder aterrador del pecado. El pecado es lo que ocasiona todo este tipo de males y todo este tipo de cosas malas. Y entre algunas de sus consecuencias, nosotros podemos encontrarnos con 4 subproductos que produce el pecado y que son aspectos que forman parte de la sociedad de hoy en día. El primero de ellos es el egoísmo. El hombre centra su vida en sí mismo, consume todas las cosas, todas las personas y consume todas las personas que tiene a su alrededor en busca de agradarse a sí mismo, en una búsqueda insaciable
de agradarse a sí mismo y de querer autocompletarse, ¿no? Actualmente vemos también que la meta última en muchas vidas es poco más que una satisfacción perpetua del yo. Y eso es algo que se ve mucho en nuestra sociedad. Entonces el resultado al final es soledad, consternación y problemas derivados de ello. En segundo lugar, también vemos el pecado de la culpa. Al igual que el dolor físico, la culpa, cuando una persona peca y tiene también esa culpa, ese reconcome en la conciencia, la culpa es una advertencia que la da Dios para saber que algo anda mal, que tiene que ser corregido, y cuando la culpa es ignorada o suprimida, pues continúa creciendo y haciéndose incluso hasta más intensa, lo cual trae consigo pues ansiedad, temor, falta de sueño y muchas otras aflicciones espirituales y físicas. Y muchas personas tratan de eliminar estas aflicciones encubriéndolas con todo tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo posesiones, dinero, alcohol, drogas, sexo, viajes, psicoanálisis, toda una serie de cosas con la idea de encubrir aquello que no pueden encubrir. También vemos, en tercer lugar, que el pecado produce falta de sentido en la vida. La persona que es autocomplaciente pues no cuenta con un sentido de propósito o significado. La vida se convierte en un ciclo interminable de intentos de llenar un vacío que no puede llenar. Y en cuarto lugar, también vemos en nuestra sociedad una falta de esperanza, porque la persona que es egoísta pues pierde la esperanza tanto para esta vida como para la venidera. Y para el pecador sin esperanza, pues la muerte es básicamente la peor noticia de todas, ¿no? Porque todo se acaba, para ellos todo se acaba con la muerte. ¿Por qué digo todo esto? Pues bueno, básicamente porque la esencia de la carta de Pablo a los romanos es que hay una noticia verdaderamente buena, una noticia buena en contraste con todas las noticias malas que vemos hoy en nuestro mundo. Y es que Pablo era el apóstol, era un ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios, porque él traía las buenas nuevas de que en Cristo tanto el pecado puede ser perdonado como el egocentrismo que hablábamos antes también puede ser vencido, la culpa que también hablábamos antes también puede ser quitada, que la ansiedad puede ser aliviada y que hay una esperanza y una gloria eterna para el ser humano. El Evangelio son buenas nuevas que hablan acerca de perdón, de reconciliación, de salvación, de vida eterna y de gloria eterna. Y es algo que puede aliviar el problema del pecado en las personas. Algo interesante es que la carta empieza en el 1.1 y termina en el 16, 25 y 26, hablando básicamente de la buena noticia que es el Evangelio, ¿no? Pablo dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y luego si leemos capítulos 16, 25 a 26, vuelve a terminar hablando del Evangelio. De principio a fin, la carta a los romanos es dar esas buenas noticias que tiene Dios para el ser humano. Y la fuerza motriz de los 16 capítulos que nosotros tenemos en Romanos se halla condensada en estos primeros 7 capítulos que vamos a ver. En Romanos capítulo 1, del 1 al 7, pues Pablo expone 7 aspectos de las buenas nuevas de Jesucristo. Primero se va a identificar como predicador de las buenas nuevas, que lo vemos en el versículo 1. Después pasa a contar acerca de la promesa en el versículo 2.
Después hablará de quién es la persona sobre la que se basa todas las buenas nuevas. En los versículos 5 hablará de la provisión que produce las buenas nuevas y la provisión de Dios, del propósito también de las buenas nuevas y de los privilegios que tiene las buenas nuevas, uno de los muchos privilegios que hay. Entonces vamos a ver primero el versículo 1. Pablo como predicador de las buenas nuevas. En el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí dice tres cosas importantes, ¿no? Primero, que Pablo es siervo de Jesucristo. Segundo, que ha sido llamado a ser apóstol. Y en tercero, es que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Estas son, Pablo empieza hablando de estas tres cosas importantes de sí mismo en relación con el ministerio que él tenía. Su posición como siervo de Cristo, su autoridad como un apóstol y, en tercer lugar, su poder con base en el hecho de que el Señor lo había apartado específicamente para el Evangelio. Un poco, si hablamos un poco acerca de siervo, de cómo Pablo se veía como siervo, aquí vemos que Pablo utiliza la palabra doulos, que transmite una idea básica de sometimiento. En algunas ocasiones se empleaba para hacer referencia a una persona que servía a otros de buena voluntad, pero comúnmente se usaba para denotar a personas que se encontraban bajo un yugo duro de servidumbre y muchas veces involuntario y que era permanente. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver algún ejemplo de cómo se veía un servidor dentro de la ley mosaica. Había el caso en el que si un siervo estaba muy contento de tener a su señor porque le iba muy bien con él, pues tenía que horadarse la oreja, le horadaban la oreja, lo llevaban ante los jueces y a partir de ahí pues era para siempre un servidor de su señor. Entonces esta forma que se emplea en el Antiguo Testamento habla también muy bien de cómo Pablo se veía delante del Señor, ¿no? Porque él se había entregado de todo corazón y totalmente motivado por amor al Señor, ¿no? Porque él le salvó del pecado y de la muerte. Me viene a la mente el versículo que dice: para mí el vivir es Cristo. Para él toda su vida era Jesús, era básicamente servirle a él, y todo lo que hacía era siempre focalizado en darle gloria a él y hablar de su nombre. En el Antiguo Testamento, pues claro, hay muchos grandes personajes que también fueron siervos, como por ejemplo Abraham, que se le llama siervo de Dios, Josué, que se le llama el siervo de Jehová, incluso el Mesías, ¿no? que se le llama siervo justo de Dios. En todos estos casos, pues es también está la idea de nobleza, del gran privilegio de ser siervo de Dios. Pero Pablo no estaba aquí queriéndose darse el pegote, ¿no? Permitidme la expresión, sino que también por otros versículos Pablo no pretendía arrogarse ese título noble de siervo del Señor, ¿no? Sino que él se consideraba a sí mismo siervo en el sentido menos presuntuoso de todos, ¿no? Él decía, como el último, como abortivo, me escogió a mí. Él no tenía esa presunción. Él se consideraba alguien que quería servir de verdad y de corazón al Señor. En segundo lugar, también
Pablo nos pasa a establecer la autoridad de su ministerio con base en el hecho de que él había sido llamado a ser apóstol. Él no había decidido por su propia cuenta el ser un apóstol ni de predicar el evangelio, sino que fue el Señor Jesús el que le llamó, el que se le apareció a él, el que le llamó y el que le apartó específicamente para este ministerio. Jesús dijo de Pablo: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O también Ananías, cuando fue a sanarle a Pablo la ceguera de haber visto al Señor, le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O Jesús mismo le dice también a Pablo, más adelante, en Hechos 26, le dijo: levántate, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Así que Pablo iba con la autoridad del mismo Señor Jesús. Era el Señor Jesús el que le había puesto a Pablo por ministro y por testigo de todas las cosas que el Señor le había mostrado, para que fuera testigo delante de reyes y delante de judíos y de gentiles. Bueno, para los que no sepan lo que significa apóstol es la traducción de apóstolos. Apóstolos en griego tenía el significado básico de una persona que es enviada. Y hay algo que me llamó mucho la atención al estudiar esta palabra, y es que muchas de las naves de carga que se enviaban de un lugar a otro eran llamadas naves apostólicas, sencillamente por eso, porque apóstolos lleva ese significado de alguien que es enviado. Entonces, desde un punto de vista general, el término se emplea principalmente como en el Nuevo Testamento, apóstol, cuando se habla de apóstolos, se refiere para un título específico y único asignado a 13 hombres en el Nuevo Testamento. Tenemos a los 12, donde tenemos también a Matías, que sustituyó a Judas, y después el número 13, que fue Pablo, el último, a quienes Jesús escogió y comisionó personalmente para proclamar el Evangelio y guiar a la iglesia primitiva con la autoridad del cielo. Por eso escogió a 13 personas, ¿no? Para que tuvieran autoridad, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, autoridad sobre las enfermedades, para que también dieran testimonio de que en el Evangelio también hay poder de Dios para sanidad y que también era verdad. Todo lo que se decía era verdad. Los 13 apóstoles fueron llamados directamente por Jesús, fueron testigos de su resurrección y recibieron la revelación directa de la palabra de Dios para proclamarla con la autoridad del cielo. Recibieron también el don de la sanidad y también el poder para expulsar demonios. Eran títulos muy específicos. Pero también está el sentido de apóstol con minúscula, que es todo aquel que es enviado, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos podríamos ser apóstoles, ¿no? Porque también el Señor nos ha comisionado a cada uno de los creyentes para que demos el Evangelio a todas las naciones y enseñemos todas las cosas que el Señor encomendó para que sean obedecidas.
Y por último, en tercer lugar, dice aquí también en el versículo 1 que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Puesto que Pablo fue llamado y enviado por Dios como apóstol, su vida entera también estuvo apartada para el servicio del Señor. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios hizo provisión para el apartamiento de su pueblo escogido. Por ejemplo, Dios declaró a la nación entera: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé fueron apartados y comisionados para la iglesia de Antioquía, para esa obra misionera que iban a empezar, pues esto se hizo siguiendo instrucciones directas del Espíritu Santo. Es decir, que no fue tampoco una obra de hombres, sino que fue una obra dirigida por medio del Espíritu Santo. Y por último, en este versículo 1 dice que es el Evangelio de Dios. Es decir, que la característica más importante del Evangelio es que no es un evangelio de hombres, sino que es un evangelio de Dios. Viene directamente de Dios. Son las buenas nuevas que Dios ha dispuesto para librarnos de nuestro pecado y hacernos libres de la carga de la culpa y de darnos un significado a la vida que nosotros tenemos. El hecho de que proceda de Dios significa que Dios mismo es la fuente del anuncio, es la fuente de estas buenas nuevas que tenemos aquí en Romanos. No se trata de buenas nuevas del hombre, como he dicho antes, sino de las buenas nuevas de Dios para el hombre. ¿Hay alguna duda hasta aquí? O si queréis añadir algo más. Ahora iremos un poco lento porque irán apareciendo muchas definiciones, pero supongo que a medida que vayamos estudiando, pues podremos ir viendo las cosas más, no tan profundamente, sino más superficialmente, pero al principio creo que es necesario comentar todo este tipo de cosas, ¿no? Porque el evangelio que predica Pablo aquí, es necesario hablar de que Pablo tenía la autoridad del Señor y no era algo inventado, no era algo hecho por parte de hombres, sino que es algo que tiene la autoridad del Señor. Entonces, por eso es importante empezar diciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Acerca de quién es el que está hablando aquí. Bueno, el versículo 2 habla de la promesa de las buenas nuevas. Dice así: que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio que tiene su origen en Dios no fue un pensamiento de Dios que agregó a última hora y dijo: bien, ahora tenemos el Antiguo Testamento y ahora empieza el Nuevo, nuevas cosas. No, esto no es así, sino que ni tampoco fue algo que se enseñó por primera vez en el Nuevo Testamento. El Evangelio que aquí está hablando Pablo es algo que fue prometido por Dios antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto es lo que llamamos ahora el Antiguo Testamento. Pablo, pues muchas veces fue acusado con frecuencia de predicar y enseñar en contra de Moisés y de proclamar un mensaje que era revolucionario e inaudito para el judaísmo de aquel tiempo. Pero aquí él deja muy claro que estas buenas nuevas que enseña son en realidad pues las noticias antiguas, las noticias de las Escrituras, del Antiguo Testamento.
las escrituras hebreas que ahora se estaban cumpliendo en Jesucristo y que estaban completando todas las cosas que se estaban prometiendo en el Antiguo Testamento. El uso que hace Pablo aquí del término profetas se refiere a los escritores del Antiguo Testamento en general. La mayoría de los judíos de aquel tiempo el problema era que todos estos judíos de esa época de Pablo se habían acostumbrado tanto a buscar orientación religiosa en todo ese sistema de tradición rabínica que tenían, que se habían olvidado de las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras las veían como una reliquia del pasado, algo que formaba parte de la antigüedad, más que la fuente única de la verdad. Incluso Jesús tuvo que amonestarles a algunos de sus propios discípulos porque no eran capaces de entender lo que las Escrituras enseñaban acerca de él, ¿no? Si recordáis lo que Jesús les dijo a los que iban en el camino de Emaús, ¿no? Le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, que el Antiguo Testamento estaba repleto de las buenas nuevas del Evangelio, repleto de Jesús. Ahora se estaba cumpliendo y ellos ni siquiera podían llegar a verlo, ¿no? El Antiguo Testamento entonces está lleno de verdades que predicen y sientan también los fundamentos para el Nuevo. El Nuevo no es nuevo, sino que es un evangelio que se basa completamente en el Antiguo. Y sin el Antiguo, el Nuevo no tendría sustentamiento. Jesús no enseñó una sola cosa tampoco que estuviera desconectada o que fuera contraria al Antiguo Testamento. De hecho, Jesús dijo en Mateo 5, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se cumplirá hasta la última coma, ¿no? Porque y gran parte de todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesucristo y todavía hay también muchas profecías que tienen su cumplimiento en el futuro. En Primera de Pedro, Pedro aquí acentuó esta misma verdad de que todo estaba ya en el Antiguo Testamento. Dice Primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Todas estas personas que vivieron en el Antiguo Testamento estaban administrando todas estas verdades que el Señor iba revelando poco a poco, las administraban para nosotros, ¿no? Para que, llegado el momento, se cumplieran en Cristo y pudiéramos tener las buenas nuevas ya visibles, ¿no? Para todo el mundo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? Vamos a seguir unos 10 minutillos más, si os parece bien, y hasta donde lleguemos. Quizás haremos el 3, quizás, y quizás el 4, no lo sé, pero para que no se haga demasiado largo en esta tarde. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues entonces seguimos. Ahora, en el versículo 3, Pablo habla acerca de su hijo
dice quién es la persona sobre la que circula todas las buenas nuevas, sobre la que pivota todas las buenas nuevas. Dice, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nos dice varias cosas. En primer lugar, que Jesús era del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder y que fue declarado según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Estos versículos hacen énfasis por igual tanto en la divinidad que está implícita en Cristo como Hijo y claro, aquí hay un gran misterio en el concepto de Jesús como Hijo de Dios. ¿En qué sentido está diciendo aquí que Jesús, el Cristo, es Hijo de Dios? Bueno, en primer lugar, es claro que en su humanidad Jesús nació al mundo como descendiente legítimo del linaje de David según la carne. El Antiguo Testamento ya profetizaba que tendría que venir de una mujer, que sería de la tribu de Judá, de la familia de David, que nacería en Belén, que sería llamado Nazareno, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, indicando que tendría que ser hombre, un hombre, ¿no? Que tendría que ser del linaje de David. Como descendiente de David, Jesús heredó ese derecho para restaurar el reino y sentarse sobre el trono de David, el reino que el Señor le prometió, ¿no? En Isaías 9:7 también habla de ese reino que no tendría fin y que pertenecería a ese descendiente de David. Así que vemos que la segunda persona de la Trinidad nació de una familia humana y participó pues, de todos los aspectos de la vida humana con el resto de la humanidad, identificándose pues, con la raza humana caída y al mismo tiempo viviendo sin pecado alguno. Él fue perfecto y sin mancha. Y ese es el Evangelio, la grandiosa noticia de que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, se convirtió en un hombre que pudo morir por todos los hombres como sacrificio sustitutivo perfecto para los pecados del mundo entero, por cada uno de nosotros. En segundo lugar, es que en el momento en el que el Señor se hizo un ser humano, dice Pablo, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Él era Hijo de Dios en el sentido de su unidad de esencia y en el papel de una sumisión también al Padre. Por el hecho de haberse encarnado estaba sujeto al Padre. Y por supuesto, pues no se cuestiona que Él es Dios y la segunda persona de la deidad por toda la eternidad, pero Pablo dice que Él fue declarado Hijo de Dios cuando fue concebido sobrenaturalmente en el vientre de María y cuando nació del linaje de David según la carne. Es interesante que utilice la expresión declarado porque viene del griego orizo, de ahí viene horizonte, y ahí transmite la idea de la demarcación de fronteras. Horizonte pues, se refiere a la línea divisoria entre la tierra y el cielo. Entonces es interesante que exprese esta palabra declarado que viene de horizonte. Salmo 2.7, al que hace referencia a Hebreos, explica que en ese texto que Dios estaba declarando a Cristo el Mesías. En el Salmo 2.7 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
o haciendo referencia a 2 Samuel 7:14, en Hebreos 1:5 dice también: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. O sea que aquí se está hablando de esa declaración de que el Mesías llegaría a ser hijo, utilizando también el futuro, ¿no? Yo seré al Padre y él me será a mi hijo, ¿no? Hablando de esa encarnación, de que él sería hecho, el Verbo sería hecho carne y habitaría entre nosotros. Podríamos decir también que en su oración intercesora Jesús le dijo al Padre: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y unos momentos más tarde también dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo ha existido desde toda la eternidad. Él era en el principio con Dios. Como dice también Juan 1, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero de acuerdo con el plan de redención que él mismo preparó con el Padre y con el Espíritu Santo, pues Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como también dice Juan, y él seguía poseyendo parte de su gloria divina. Por eso dice también que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es porque esa gloria que tenía en el principio, pues fue velada por el velo de la carne, ¿no? por el hecho de haber sido encarnado y limitado a un cuerpo. En tercer lugar, como veis en la diapositiva, la evidencia más concluyente e irrefutable del carácter de Jesús como hijo es que fue dada con poder por la resurrección de los muertos. Es decir, que el hecho de que fuera resucitado de los muertos es la prueba definitiva de que Jesús es el Señor, de que Jesús es Dios, de que Él tiene esa naturaleza divina y no solamente una naturaleza humana. Y en cuarto lugar, también dice que según el Espíritu de Santidad. Es otra forma de decir que de acuerdo a la naturaleza y en la obra del Espíritu Santo. Vemos que el Hijo de Dios viene al mundo por obra del Espíritu Santo, por medio de haciendo ese milagro en María. Y también vemos la obra del Espíritu Santo en su resurrección. El Señor es levantado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Santidad. Así que, como resumen, para este punto, aquí tenemos entonces a la persona de quien trata estas buenas nuevas. Él, Cristo, es el hombre plenamente, que es del linaje de David y que también es plenamente Dios. Fue declarado Hijo de Dios y podemos ver su humanidad y su divinidad en muchos pasajes, ¿no? Por ejemplo, está el pasaje en el que él estaba durmiendo, cansado, en la barca, agotado por el día, y podemos ver cómo él reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza a pesar de esa gran tormenta que había, ¿no? Él tenía dominio sobre el mar y sobre el viento. Hay muchos pasajes donde podemos ver esta doble dualidad de Cristo. Así que este Hijo de Dios e Hijo de hombre, quien fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es el ungido, el Cristo, es nuestro Señor. Significa que es nuestro soberano, nuestro gobernador. Él es el que nos salva de nuestro pecado. Él es nuestro rey, nuestro sacerdote. Él es el que es nuestro Dios y es esta persona sobre la que todas estas buenas noticias están alrededor de él. De él proceden y
y Él nos lo ha dado para nosotros, todas estas buenas noticias.